Hola, ¿qué tal? En este video vamos a continuar hablando del tema de las estructuras. En el video pasado anidamos una estructura que declaramos dentro de otra estructura. En este caso, dentro de la estructura persona, nosotros declaramos y anidamos la estructura lugar. Que de hecho también nosotros en el video pasado la habíamos puesto afuera, esta estructura la habíamos puesto afuera y la habíamos anidado de forma que la estábamos llamando o referenciando dentro de esta estructura. En esta ocasión nosotros tendríamos que crear un objeto y a partir de ese objeto nosotros podíamos referenciar los atributos de la estructura lugar. Como en este caso, accedemos al objeto, después accedemos al objeto creado de la estructura lugar y al final accedemos al atributo que se encuentra dentro de dicha estructura. Bien, pues para este caso lo que vamos a hacer es que nosotros tenemos aquí un objeto persona 1 donde no estamos inicializando los datos, simplemente estamos creando el objeto sin inicializar los datos y después estamos imprimiendo los datos. Bien, compilamos y nos aparece contenido basura. Contenido basura porque nos aparecen datos aleatorios en los atributos de nuestra estructura persona 1. Todo esto porque nosotros en ningún momento hemos inicializado los datos de nuestra estructura. Estos datos están declarados pero no están inicializados. La forma en la que nosotros podemos inicializar desde la misma estructura simplemente es dándoles unos valores por defecto, como por ejemplo vamos a poner un nombre, López, una edad de 40 años, el sexo femenino, dirección, y el país. Bien, pues aquí ya tenemos inicializados los datos, ya que cuando nosotros declaramos esta estructura persona, creamos los atributos y los atributos tienen un valor por defecto. Estos son los valores por defecto, de tal forma que si yo no inicializo la estructura, estos van a ser sus valores por defecto. Bien, para comprobar compilamos. Y tenemos los valores por defecto, que es Fernanda López, 40 años, femenino, Mónaco 321 y el país es Brasil. Por lo cual estos valores son sus valores por defecto en caso de que nosotros no inicialicemos esta estructura. Lo ideal es que los valores por defecto pues prácticamente sean 0 o que sean simplemente un espacio en el caso de las cadenas de caracteres. En la edad vamos a poner 0 y aquí vamos a poner simplemente un espacio. Aquí también vamos a poner un espacio y de igual forma aquí pondremos un espacio. Y estos serían unos valores por defecto válidos. Bien, compilamos. Pero así prácticamente muestra puros valores vacíos porque esta estructura pues tiene valores por default, que quiere decir que no hemos rellenado dicha estructura. Pueden ocuparlo como ustedes deseen. Si quieren poner unos valores diferentes o quieren poner valores nulos, lo pueden hacer como ustedes quieran, pero todo en caso de que nosotros no inicialicemos los datos de la estructura, como lo hicimos en el video pasado y en el antepasado, donde inicializamos todo entre llaves. Solamente en este caso, donde no inicialicemos los datos, es cuando se van a mostrar los valores por default de nuestra estructura. Pero también nosotros podemos inicializar nuestra estructura creando una función, y una función en este caso va a ser el constructor, y lo que hace el constructor es construir un objeto con unos valores para nuestros atributos, unos valores iniciales. Prácticamente habíamos dicho que una estructura puede contener los atributos y además métodos o funciones, y en este caso la función que nosotros vamos a incluir en nuestra estructura va a ser un constructor, y un constructor tiene la cualidad de que es una función que contiene el mismo nombre que el identificador de nuestra estructura. Y como una función, pues prácticamente se declara de esta forma. Ponemos aquí el nombre de la función, entre paréntesis donde deberían ir los parámetros de la función y obviamente todo el procedimiento que va a realizar nuestra función. El constructor tiene la cualidad de que tiene el mismo nombre de la estructura o del identificador de la estructura. Pues bien, lo que el constructor busca es construir el objeto con valores que nosotros pasemos a nuestra estructura.
nosotros podemos decir simplemente que sus valores sean 0 o que nosotros le pasemos parámetros a esos valores. Bien, en este caso tenemos que irle pasando uno por uno los datos e ir asignándole a nuestra estructura dichos atributos. Bien, empezamos por el primer atributo y así hasta el final. En el caso, no necesariamente tiene que ser en ese orden, pero para intentar mantener cierto orden vamos a respetar el orden en que nosotros declaramos nuestros datos. Bien, pues el primer dato es un arreglo de 30 caracteres, pero para yo no tener que lidiar con la exactitud de la cantidad de caracteres, pues yo simplemente voy a pasar una cadena de caracteres constante, pero siendo un puntero que apunta a una cadena de caracteres constante. Para eso simplemente ponemos la palabra const, ponemos char y ponemos el puntero. Y en este caso le voy a poner el nombre en inglés de name, ya que name no puede tener el mismo nombre que nombre, porque al momento en que nosotros utilicemos esta variable y utilicemos esta variable va a haber una confusión si las dos tienen el mismo identificador. Por tal caso, yo voy a poner aquí name en inglés, que es nombre en inglés, y ese es el primer parámetro. Como segundo parámetro también es exactamente lo mismo, es una cadena de caracteres, por lo cual voy a también a pasar una cadena de caracteres en forma de puntero, en este caso constante, y en este caso le voy a poner el nombre de last, ya que en inglés el apellido es last name, pero aquí yo solamente voy a poner last, y con eso estoy haciendo la referencia a este atributo de aquí. Después vamos a poner el tercer elemento, que es la edad, y en este caso lo voy a poner también en inglés, y es age. También vamos a poner el sexo, y en este caso va a ser sex, y también, bueno, y en este caso es un carácter. Después tenemos otros dos elementos que también son cadenas de caracteres, por lo cual simplemente copio y pego, y aquí voy a poner dir, que se hace la referencia a la dirección, y por último pegamos también una cadena de caracteres, en este caso un puntero a una cadena de caracteres constante, y en este caso vamos a poner el nombre de country, es decir, país en inglés. Bien, ya tenemos aquí nuestros parámetros y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es asignar a nuestros atributos de la estructura los parámetros que nosotros estemos pasando en esta función. Pues bien, tendremos que asignar uno por uno y para eso nos vamos a valer de nuestras funciones que se encuentran en la librería CString para asignar una cadena de caracteres a otra. En este caso no es necesario utilizar la función strcpy que se encuentra en CString, porque recuerden que cuando nosotros creamos una cadena de caracteres, nosotros sí podemos asignar directamente una cadena de caracteres, cuando ya no se trata de inicializar este objeto, sino más bien más adelante en el programa, cuando nosotros intentemos asignar a una cadena de caracteres una cadena, ya no lo vamos a poder asignar directamente, por lo cual vamos a tener que utilizar o un bucle for o, para más fácil, utilizar nuestra función strcpy que se encuentra dentro de nuestra librería CString. Y en este caso yo me voy a valer de la función strcpy. Bien, pues vamos a asignar las cadenas de caracteres a estos objetos, en este caso a este y a este objeto, y también a estos dos objetos. Simplemente utilizamos la función strcpy, ponemos entre paréntesis y vamos a decir que nombre es igual a name. De igual forma, utilizamos esta misma función para asignar a la segunda cadena de caracteres, en este caso es apellido, y aquí vamos a poner last, que es el parámetro que nosotros le estamos pasando. Después nosotros tenemos que asignar a la edad de nuestra estructura la edad que nosotros pasamos como parámetro. Después tenemos que pasar el sexo, nosotros le tendremos que asignar el sexo que pasamos como parámetro. Después nosotros vamos a tener que volver a utilizar nuestra función strcpy para asignar, en este caso, ubicación.dirección. Para acceder a la dirección de nuestra estructura tendremos que poner ubicación.dirección y le vamos a asignar dir. Y por último nosotros vamos a asignar el país y en este caso ponemos ubicación.país y le vamos a asignar el país o country que nosotros pasamos como parámetro de nuestra estructura.
Pues bien, esta función, ya que nosotros tenemos aquí esta función, lo que hace esta función es inicializar los datos de nuestra estructura. Al nombre se le asigna el nombre que pasamos como parámetro, al apellido también le pasamos lo que pasamos como parámetro, de igual forma a la edad, al sexo, a la ubicación, dirección, ubicación, país. Por lo cual simplemente esta función o constructor tiene la finalidad de inicializar los datos de nuestra estructura. Y para poder hacer uso de nuestro constructor, lo que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que crear aquí un objeto como lo estamos haciendo aquí, pero como es una función o una llamada a una función, porque este constructor es una función, pues tenemos que poner el identificador de nuestra estructura, que es la estructura persona, y tenemos que poner un objeto que nosotros creamos, como por ejemplo persona 1, y aquí entre paréntesis tenemos que pasar los datos que vamos a pasar a nuestra función para construir nuestro objeto. El primer dato es el nombre, es una cadena de caracteres, por lo cual aquí vamos a poner el nombre Federica Peluche, es el apellido, ponemos la edad, vamos a decir que tiene unos 53 años, después pasamos el sexo, obviamente es femenino, después tenemos que pasar la dirección, en este caso va a vivir en Reforma número 567. Y por último, lo que vamos a pasar como parámetro va a ser el país, en este caso México. Bien, pues ya que tenemos a nuestro objeto persona 1 con esta función donde ponemos el nombre del objeto y ponemos aquí los parámetros que nosotros estamos pasando a esta función, estamos inicializando el objeto 1 para que tenga estos datos iniciales. Pues bien, para comprobar esto compilamos y nos aparece el nombre Federica Peluche, año 53, mujer, o sea, es decir, femenino, reforma número 567 y vive en la Ciudad de México. De igual forma, si quisiéramos crear otro objeto, pues hacemos exactamente lo mismo, copiamos y pegamos, y aquí ponemos, por ejemplo, persona 2, y en este caso ponemos Ludovico Peluche, que tiene, vamos a poner unos 54 años, es sexo masculino, vive también en la misma dirección y en el mismo país. Solamente para mostrar los datos volvemos a imprimir y aquí volvemos a poner el nombre, pero aquí cambiamos porque estamos haciendo referencia a la persona 2. Con este formato nosotros podemos crear los objetos y construirlos a partir de una llamada a una función, en este caso del constructor que nosotros creamos aquí arriba. Bien, compilamos. Bueno, vamos a hacer un espacio aquí para que no se pegue todo. Y ahora sí, compilamos. Y ahora sí nos muestra los datos de los dos objetos, tanto de Federica como de Ludovico. Aquí aparecen prácticamente los dos separados, gracias a que estamos manejando un constructor con el que podemos nosotros inicializar los datos de una forma muy sencilla y muy simple. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.